Bienvenidos, esta es nuestra clase número 7 del curso de Sanidad Interior. Vamos a hacer un poquito de profundizar más en lo que son las fortalezas de la mente, porque hay muchas áreas de pecado que están influenciando la vida de las personas y no se han dado cuenta. Así que se puede sospechar de la presencia de una fortaleza espiritual cuando un cristiano se encuentra a sí mismo sin las fuerzas para cambiar. No puede cambiar su situación, no puede cambiar su vida, y a pesar de que él sabe que va en contra de la voluntad de Dios. Así que vamos a ver Romanos 7, del 15 al 19, para que ustedes vean qué difícil es a veces poder saber esto es lo que tú quieres, Señor, o es lo que yo tengo en mis planes de hacer, ¿verdad? Ahí dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y muchas veces nos vemos en esa situación. ¿Cómo sé qué hacer, por dónde ir? Si esto viene de ti o no viene de ti, Señor, ¿verdad? Le preguntamos siempre al Señor. Vamos a ver 5 características de esas fortalezas espirituales. Sabemos que los pensamientos de la carne son hostiles y traen muerte, porque son contrarios a la voluntad de Dios y no se sujetan a la ley de Dios. Mientras que los pensamientos en el espíritu traen vida y paz. Es una buena señal. Cuando usted tiene muchos pensamientos y está inquieto, tenga por seguro, eso no viene del Señor. Tiene que haber paz en su corazón. Y entonces Romanos 8, del 7 al 8 dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Entonces vemos también que las fortalezas pueden ser de pensamientos buenos, porque Satanás es muy astuto, puede poner un pensamiento bueno en una situación determinada, y eso es lo más peligroso que tenemos, es la mente, cuando la mente no hemos aprendido a sujetarla al Señor y no estamos realmente conociendo la palabra. Necesitamos conocer y conocer la palabra, muy importante, porque dice que produce pensamientos, pero los malos pensamientos que produce la mente son más fáciles de detectar que los buenos pensamientos. Fíjese bien. Los buenos pensamientos son los capaces de podernos conducir a un desastre, porque son los difíciles de detectar. Y el diablo lo sabe bien. Y nuestros buenos pensamientos pueden bloquear el plan perfecto de Dios. Por eso que el diablo también puede cambiar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, si nos pone un pensamiento que no está bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Mateo 16, 23. Pues no vamos a leerlo todo porque es mucho, pero ahí Pedro le ruega al Señor y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda eso. Entonces el Señor se vuelve a él y le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios no le dijo Satanás a Pedro, sino en la mentalidad que estaba Pedro en ese momento, estaba pensando en él mismo,
ay, pobrecito de nosotros, nos vamos a quedar sin el Señor, ¿verdad? Pero realmente el plan de Dios era que Jesús fuera a la cruz y entregara ahí su vida por todos nosotros. Entonces, Jesús usa ese término Satanás para reprender a Pedro. Qué duro, ¿verdad? Pedro vio el dolor y dijo, ¿qué haremos sin ti? ¿Verdad? Eso era su gemido adentro de su corazón. Y por eso insistía en tratar de apartar al Señor de lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, Jesús es siempre alguien que nos va a guiar, pero en el corazón hay muchos anhelos, muchos deseos que no vienen de Dios. Y más si uno ya está sirviendo al Señor, nos puede poner una tentación como por ejemplo un buen trabajo. Y si uno, ay, parece que viene de Dios, qué trabajo más bueno este. Y ese trabajo te va a apartar de la obra que estás haciendo para el Señor. Y así en muchas situaciones, Satanás nos pone cosas buenas. Yo recuerdo cuando mi esposo iba a entrar a servir a la iglesia tiempo completo, le ofrecían unos trabajos afuera excelentes. Pero él siempre dijo, no, porque yo quiero servir al Señor. Y esto me va a sacar. Y eso era algo que él decidió en su corazón y así fue. Mira, hasta el día de hoy seguimos sirviendo al Señor ya muchos años. Pero ¿qué tal si él se hubiera desviado en el momento que Satanás le pone esa trampa, verdad? Entonces vemos que el diablo es siempre el que usa todo tipo de artimañas y realmente nos manda su palabra llevar cautivo todo pensamiento, fíjese bien, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, sean buenos o sean malos, todos los pensamientos tienen que ir cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, las fortalezas están generalmente desarrolladas en la sombra de nuestra fuerza natural. Y Él usa nuestra fuerza natural como tiro al blanco para establecer sus fortalezas. Vamos a ver el ejemplo de Abraham y Lot. Abraham desobedeció al Señor, cumplió a medias con el llamado, ¿verdad? Salió de su tierra, pero no dejó su parentela, se la llevó con él, se llevó a Lot. Y Abraham debe haber sido un hombre muy bondadoso, tierno con los niños. Esa era su fuerza natural que él tenía. Y como dice, que Dios les bendijo mucho, porque les dio mucho ganado, les dio de todo, para que se independizaran. Sin embargo, Abraham siempre queda atado al vínculo familiar pendiente de Lot. Dios conocía de antemano el corazón malo de Lot y le manda pues una situación difícil. Pero Abraham en su bondad, que es su fuerza natural, interfiere en los planes de Dios, va al rescate de Lot y no solo lo rescata, sino que todo lo que le había robado los enemigos y aún al rey de Sodoma y todo lo que el rey de Sodoma tenía, ¿verdad? O sea que vemos que tal vez Dios estaba haciendo un juicio contra Sodoma desde ese entonces, pero Abraham interfiere y restablece en la ciudad con toda su maldad, interfiere en el plan divino de Dios. Hasta que por último el Señor los destruye, a pesar de la intercesión que hizo él. Señor, aunque quedaran 10 justos, ¿verdad? Y empezó a regatear así. Entonces el Señor le dijo, pues si hay 10 justos, yo no voy a destruir a Sodoma. Pero no habían ni 10, entonces resultó destruyendo, ¿verdad? Menos a Lot, desde luego. Lot sale de ahí con sus 2 hijas y con su mujer. La mujer se queda en el camino y así es la historia. Entonces, la fuerza natural de Abraham era esa bondad, era ese amor por la familia, ¿verdad? Y vemos Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vemos la necesidad de separar el alma y el espíritu con la espada que es la palabra de Dios. Cuando tenemos un área débil, estamos pendientes en fortalecerla, mientras que en nuestra fuerza confiamos. Ahí nos confiamos. Y las fortalezas son activadas también por un dolor traumático, vimos, ¿verdad? Nos encontramos con personas que teniendo, por ejemplo, un don de misericordia, se encuentran diciendo, nunca voy a perdonar por algo que les pasó, que fue muy duro. Pero cierran su corazón, nunca voy a perdonar, ¿verdad? O vemos que otro que es muy dador, cierra su corazón por algo que sucede y dice, jamás le vuelvo a dar dinero a la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos que esa fortaleza se desarrolla por el abuso de nuestro mismo don, por ser dador, otros se aprovechan, o por ser misericordiosos, otros abusan, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, Pedro cuando él negó al Señor, ¿verdad? En Mateo 26, del 31 al 35. Ustedes pueden leerlo despacito porque es muy grande, pero ahí le dijo Pedro al Señor en una parte, aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿verdad? Para Pedro Jesús era su amigo, de sus más cercanos. Sabía quién era Jesús porque Dios se lo había revelado. Pedro confió en su fuerza natural, en el amor que él tenía para Jesús, ¿verdad? Pero falla en el amor hacia Jesús y lo niega, donde él nunca creyó fallar, pero lo negó, y lo negó 3 veces y se sintió re mal. Ese temor lo neutralizó totalmente y lloró, y lloró, y lloró, ¿verdad? Pero en San Juan 21, del 15 al 17, el Señor le habla eso y le dice a Pedro, ¿me amas tú más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Le dice la segunda vez, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece de que la tercera vez le preguntara. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor siguió confrontando a Pedro. Yo les había contado cómo el Señor me había dado a mí un corazón amoroso y con el tiempo y las situaciones se cerró totalmente. Y cuando yo ya creía haberlo superado y sanado, pues vengo a este país y empezamos con la obra y todo, bastante difícil para mí en ese tiempo. Y hubo un momento en que yo dije, Señor, tanto rechazo, la verdad, a veces me da ganas como de agarrar a todas las hermanas y hacerlas a un lado y a olvidarme de ellas. Y ahí es ahí donde el Señor me preguntó, Arlina, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, me dijo. Y yo me sentí como Pedro. Dije yo, Señor, estoy fallando en el amor. Y tengo que seguir adelante, no importa qué personas difíciles yo sienta que ellas son, que no me aceptan, o si eso es parte del mismo rechazo que estoy superando. ¿Qué es eso? No lo sé, pero lo que sé, Señor, es que te amo y que no importa lo que pase, yo voy a seguir aquí. Y así vienen las situaciones, las pruebas,
en el amor, ¿verdad? En la línea del amor, porque esa era la que el Señor estaba tratando conmigo. Estás faltando al amor cuando no perdonas. No me estás amando porque ya no quieres seguir adelante y tienes que seguir, ¿verdad? Entonces yo llegué a una conclusión y yo dije, mi amor humano se acabó. La verdad que yo creo que sí. Pero entonces viene lo sobrenatural. Dios te da de su amor para amar a las personas. Y entonces sí, de verdad las amas. Sí las amas con todo tu corazón. No importa lo que hagan, uno las ama porque son hijas de Dios, porque son hijos de Dios y porque Dios dice, ámalos, amaos unos a otros, ¿verdad? Es un mandamiento. Y entonces cuando ese amor de Dios viene, ya no es difícil. Ya no es difícil, uno sabe comprender a las personas, sabe en qué nivel están de sus problemas, de sus situaciones, y uno puede salir adelante. Así que no hay cosa que no podamos superar si tenemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús le llevó a él a tocar su dolor y él se entristeció, ¿verdad? A veces es necesario tocar el corazón, como en este caso a mí. Me tocó mi corazón, ¿verdad? ¿Hasta dónde amas? Pues con el mío ya no, pero el tuyo sí, Señor. Es lo mismo que yo le dije una vez cuando yo no confiaba en mi esposo. Y yo me sentía tan sola y le dije, Señor, ¿por qué no me das un abrazo? Me siento tan sola, tan sola. Y se levantó mi esposo que estaba leyendo el periódico y me fue a dar un abrazo. Y entonces yo entendí, yo dije, Señor, Él me ama porque el Cristo que está en Él me ama. Y ya nunca dudé de ese amor que Él tenía para mí. Entonces vemos que en la mente hay fortalezas en nuestros puntos fuertes. Y esas son las que más nos cuesta derribar, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un área débil, está consciente de su área débil, pero no quiere caer. Pero cuando tiene su área más fuerte, se siente capaz de hacerlo y esa seguridad lo lleva a que usted se descuide, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted va a ejercitar su don, como en el caso de Pedro, el diablo lo neutraliza, ¿verdad? El diablo le pone eso como quien dice, ay, ¿verdad? Otra vez, otra persona que me va a herir, ¿verdad? Probablemente me va a herir. Pero si usted tiene el amor de Dios, usted sabe que tiene que perdonar siempre, que ya de antemano ha perdonado todo lo que venga. Así que dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Esas fortalezas crean doble ánimo, lo que trae inestabilidad emocional y espiritual. Es el que mezcla sus ambiciones personales sacrificando el propósito de Dios para su vida. Es la separación de la mente en dos compartimientos. Uno es, yo conozco a Dios, y mi racionalización dice especulación humana. Y esa especulación es una conclusión basada en una presunción que no puede ser probada. Y presunción es la sospecha basada en indicios y no en pruebas. La presunción es un defecto de los necios. Fíjese bien. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Maravillosa esa escritura. O sea que toda especulación nos lleva a bloquear el conocimiento de Dios. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso
por la responsabilidad que eso implica, ¿verdad? Y vemos también otro ejemplo cuando David quiso censar al pueblo, cuando Dios le había dicho no lo hagas. Aún uno de sus generales le dice, pero Señor, no lo hagas. Pero él quiso saber con cuántos soldados contaba, cuántas espadas, etc. Y dejó de confiar en que era Dios el que le da las victorias. Y quiso ver humanamente con qué recursos él contaba. Era una ambición personal que llegó a la mente de David, ¿verdad? Así que vemos en el caso de una pareja que se casa y la mujer antes de casarse empieza que quiere tener estudios, que quiere ser profesional, etcétera, y no es malo eso, es muy bueno. Pero en el caso de que sean siervos del Señor y ese temor de la mujer que no puedo confiar que Dios nos va a sostener, mejor yo voy a trabajar, ¿verdad? Eso es una mente de doble ánimo. Y no es bueno el doble ánimo. Yo recuerdo que yo siempre decía, tengo que trabajar porque qué tal si un día mi esposo se va con otra mujer y qué voy a hacer. Ese era doble ánimo. Y así muchas personas cuando se casan van ya con un plan B. Por si me va mal, ¿verdad? Yo voy a ahorrar bastante porque no sé cómo me vaya y me tenga que divorciar, ¿verdad? Y entonces ese plan B no debe existir, sino debe uno estar seguro y confiado en que Dios siempre nos va a dar una provisión. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo con esas fortalezas? Bueno, las tengo que destruir. No las tengo que tapar, las tengo que destruir. Santiago 4, del 7 al 10, y esta escritura a mí me gusta mucho. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermosa escritura. Primero dice, sométete a Dios, ¿verdad? Ese es un encuentro verdadero con Dios. Cristo es la verdad y esa verdad ha sido revelada a nosotros a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Ha sido revelada por el Espíritu Santo. Entonces, si la palabra es la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo un rema de Dios, puede que tenga hasta una palabra profética, y yo elijo creer eso, ¿verdad? Y lo confieso con mi boca, aunque vaya en oposición a las circunstancias que contradicen a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no debe ser. Yo debo ir de acuerdo a la palabra de Dios, creer lo que Dios me ha dicho de acuerdo a la palabra de Dios. Puede ser que me digan muchas palabras, porque hay palabras que son del Señor y palabras que no. Pero Él siempre tiene una manera de ver mi corazón, de hablarle a uno de una manera directa, que uno sabe que es Dios que le está confirmando. Y no andar buscando a ver qué me dice este, hasta encontrar aquella persona que me va a decir lo que yo quiero hacer. Es el problema de muchos cristianos, que están buscando consejo en muchos lugares hasta que escuchan lo que quieren escuchar, ¿verdad? Y eso es difícil porque nunca van a salir adelante. Cuando Jesús estaba en el monte de los olivos y estaba orándole al Señor, le dijo,
Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esa es una buena cosa. Señor, yo recuerdo en una ocasión, tenía que hospedar a una persona en mi casa, familia, con la cual no caminaba muy bien. Yo sabía que me iba a llevar conflictos a mi casa. Y yo estaba en esa lucha, pero yo le dije, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Si tú quieres que esta persona venga a vivir a mi casa, Señor, pues sea. Yo sé que tú me vas a ayudar. Y fue un tiempo de prueba, fueron 3 meses o algo más, pero en ese tiempo yo no tuve ningún conflicto. Salí bien y salí contenta, porque dije, Señor, hice tu voluntad, porque yo sabía que le había dicho, sea mi voluntad, sea tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Eso es lo que debemos aprender a caminar, porque en la mente hay un dualismo cuando hay así una mente que no está muy clara, y eso se trae abajo ese dualismo, ¿verdad? Llamar a la verdad verdad a pesar de lo que sentimos nosotros. Temor versus fe. Invitar a Jesús a nuestra mente, porque es ahí donde reina la racionalización y las especulaciones. Entonces yo tengo que estar seguro de que Jesús está entronado en mi mente. Por eso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, como punto segundo dice, resiste al diablo, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo resistir al diablo? Pues renegando a ese yo que siempre quiere hacer lo que a mí me parece bien, ¿verdad? Es el viejo hombre. Pero cuando tú te tornas a Jesús, tú colocas tu persona fuera del alcance de Satanás. Yo no encaja. Ahí el viejo hombre no va. Entonces, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tengo que vestirme de la naturaleza de Cristo. Si soy una persona enojada, tengo que entregar eso al Espíritu Santo para que Él controle mi temperamento. Si soy temerosa, de igual manera, Señor, lléname de tu amor, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y así, depende del área que yo tenga débil o que tenga pecaminosa, la verdad. De acuerdo a esa área, si yo la entrego al Señor, el Señor va a tratar con ella, ¿verdad? Y dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo voy a renovar yo mi mente? Pues memorizando las Escrituras. O sea, como ven, es un proceso de santificación. Y el Señor, en la medida que yo anhelo, que yo deseo, que yo me disciplino en leer, ¿verdad? Esa mente de Cristo cada vez, el Espíritu de Dios me va a traer escrituras, me va a ayudar. Eso es maravilloso, que cuando yo hago eso, el enemigo huye, ¿verdad? Porque el enemigo sabe que eso está escrito. Cuando yo oro con la palabra, eso está escrito, ¿verdad? Entonces, Mateo 4 del 7 al 10, vemos ahí la tentación de Jesús, cómo Satanás se atrevió a ir a tentar al Señor. Y Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, ¿verdad? Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que eso es lo que usted debe hacer cuando esas tentaciones, esas ideas vienen a su mente y lo ponen todo así
nervioso, molesto o lo que sea, eso no viene de Dios. Entonces usted inmediatamente recurra a la palabra de Dios y pídale: Señor, toma control de estos pensamientos en este momento, que yo piense lo que tú quieres que yo piense con tu palabra, Señor, ¿verdad? Y así el diablo huirá, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo me acerco a Dios, ¿verdad? Dice Santiago, me encanta esa escritura, vuélvala usted a leer: someteos pues a Dios, sométase a Dios, búsquelo con todo su corazón. Si no puede, ayune, ore, busque con todo su ser. Resista al diablo, no se dé por vencido. Y él va a huir, porque va a decir: y aquí ya no tengo yo trabajo. Esta persona ya de verdad agarró su espada, agarró su escudo, agarró toda su armadura y ya no puedo, ¿verdad? Entonces se da cuenta que no es de aquello de dormirnos y decir: ay, sí, como tengo una fortaleza, me duermo, porque entonces sí le va a ir mal, ¿verdad? Usted tiene que estar firme. ¿Para qué? Humillaos, dice, delante del Señor y Él os exaltará, ¿verdad? Y es bien bonito, dice: afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humíllate delante del Señor. Entonces esa es mi gran necesidad, de regresar a Dios, porque nos hemos desviado a través de todas las especulaciones de la mente, ¿verdad? Esas especulaciones miden la distancia de lo que te has apartado de los caminos de Dios. Pero cuando rompemos el poder de Satanás, donde él está agarrado, ¿verdad? Mi esposo pone un ejemplo, dice: cuando tú tienes una maceta, tienes un gancho que sostiene la maceta así en el aire. Pero en el momento que tú quitas el gancho, ya no hay dónde poner la maceta, ¿verdad? Entonces, en el momento que tú quitas ese pecado, ya el diablo dice: ¿y ahora qué hago? Ya no puedo atormentarla, ¿verdad? Entonces, toda ansiedad se pone en Dios, porque Él cuida de nosotros. La recuperación estable viene poco a poco y cada vez es menor, hasta que tú sales adelante. Tienes que saber esas escrituras contrarias a los pecados que usualmente cometes, ¿verdad? En los que tú caes. Entonces, así se acerca el Señor a nosotros, porque nosotros nos acercamos a Él, ¿verdad? Limpiad vuestras manos, pecadores, dice Santiago 4:8. Purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Así que el doble ánimo es nuestro enemigo. El temor al rechazo de aquel al que hemos ofendido es el Señor, ¿verdad? Y nos da vergüenza. Muchas veces decimos: ay, Señor, otra vez, ¿verdad? Otra vez. Pero no, el Señor nos ama. Yo les decía, nos ama como somos, ¿verdad? Y en la medida que yo vuelvo a Él, vuelvo a sus brazos: Señor, ayúdame, no quiero esto, trata tú con esto. El Señor lo hace porque es un Padre amoroso. Entonces el diablo huye y Dios se acerca, ¿verdad? Y ahí se acaba el doble ánimo. Limpie sus manos, usted manifiesta esa fortaleza, purifica su corazón, se limpia, ¿verdad? Y vemos que ahí se va una persona, por ejemplo, que vive en adulterio. Es más fácil que él se deshaga de la persona con la que vive a que salga del área que lo empuja a adulterar. Primero, no solo hay que deshacerse de la persona, sino hay que sanar esa parte, ¿verdad? Porque eso nunca le va a permitir a usted caminar bien. Ese pecado de inmoralidad lo va a conducir siempre a pecar, esa área de inmoralidad.
Entonces usted necesita arrepentirse, pedirle al Señor con todo su corazón que lo limpie, que lo purifique, ¿verdad? Así como un adicto, por ejemplo, a las drogas, puede ir a un centro de recuperación, puede estar bien un tiempo, pero en su mente él siempre se va a sentir adicto. Hay que trabajar con esa adicción, con esa esclavitud al pecado que tiene, porque sigue él agarrado de eso y no del Señor, ¿verdad? Entonces la fortaleza es destruida cuando una persona de doble ánimo se convierte en una sola mente, una manera de pensar. Y dice Santiago 4:9, por eso, afligíos, lamentad, llorad. O sea, lleva un proceso, ¿verdad? Cuando reconocemos lo feo del propio pecado, entonces tú te acercarás a la santidad. Así que Dios desea eso, que nosotros busquemos esa santidad, ¿verdad? En la presencia de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos exalte. Él va a decidir cuándo has sido purificado, entonces debes esperar oír la voz de Dios. Eso es maravilloso. Mientras eso ocurre, no murmurar, dice, los unos de los otros. No murmurar. No debemos justificarnos culpando a los demás. Después de todo es nuestro corazón, no es el de los otros, ¿verdad? Así que ahí vamos con la purificación. Dura tiempo, la santificación es un proceso. En el Salmo 51, David se arrepiente de su pecado, reconoce su pecado, dice: Dios, tú eres justo, yo soy culpable, ¿verdad? Y eso es lo que debemos ser sinceros, honestos, ¿verdad? Honestos. Lee tú el Salmo 51 y te vas a dar cuenta qué honesto está haciendo ahí David cuando se arrepiente de su pecado, ¿verdad? Y eso es eliminar la doble mente, el doble ánimo. Y cuando nosotros nos declaramos culpables, pero suplicamos, entonces Dios se vuelve a nosotros. Él se vuelve. Entonces Dios te ha traído convicción quizá de tu doble ánimo el día de hoy. Y ahora eres capaz de ver las fortalezas en tu vida. Tú las quieres derribar. No te des por vencido. Persistencia es lo opuesto a la inestabilidad. Persiste, persiste. Es una meta la que uno se propone. Señor, yo quiero estar en tu casa siempre, ¿verdad? Pero quiero estar gozándome contigo. Quiero estar en tu presencia, delante de tu trono. Yo quiero, Señor. Anhelo. Yo te anhelo. Entonces el Señor conoce eso, ¿verdad? Y tú empiezas a botar todos los argumentos pecaminosos de tu vida y entonces vas a ver la victoria, ¿verdad? Proclama tus promesas, lo que Dios dice, por ejemplo, de tus hijos, si ellos no caminan en el Señor. Proclama que ellos son hijos de Dios. Usa la palabra como para martillar sobre el asunto, ¿verdad? Y usa el escrito está, ¿verdad? Entonces el diablo siempre va a usar el pecado, va a usar la acusación, y todo eso nos va a provocar ansiedad. Entonces cuando estés ansioso, tú ya sabes de dónde viene. Esa no viene de Dios, la ansiedad no. Dios quiere que tú seas libre. Y luego va a usar las fortalezas espirituales, que es donde él se va a esconder, ¿verdad? Satanás. Pero hemos aprendido cómo nosotros vamos a salir adelante. Vemos que no es algo que es de la noche a la mañana. Tu batalla está recién empezando, estás empezando a ver en qué punto estás. Entonces, usa papel, usa lápiz, y apunta y date cuenta cuándo es que te sientes mal, incómodo, ansioso, temeroso, y todas esas fortalezas, ¿por qué te pasa?
Yo a veces me enojaba, yo decía, ¿por qué me enojo sin motivo? Me acordaba de algo que tal vez hacía mi esposo sin querer y me recordaba a mi papá. Y yo me molestaba. Y entonces en el momento yo decía, no, esto es por mi papá, no es porque él esté haciendo algo malo, sino porque me recuerda a mi papá. Y entonces yo perdonaba y bendecía a mi papá. Y así fui saliendo paso a paso. Y igual te va a tocar si tú quieres, porque hay que quererlo, ¿verdad? El Señor bendecirá esta lección grandemente en tu corazón. Y vamos a orar. Padre mío, gracias, Señor. Tú eres tan bueno, Padre, tan maravilloso, que tienes un camino ya preparado para nosotros. Y tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que tú vas trabajando día a día, momento a momento, en el momento en que entregamos a ti nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor, todo nuestro ser, para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible a la venida del Señor Jesús. Padre Santo, que nuestra mente sea renovada. Transformaos, dice la palabra, transformaos. Señor, que se vea ese milagro de transformación en nosotros, para que te demos gloria y cumplamos así el propósito de Dios en nuestra vida. Que te demos gloria en todo lo que hacemos, en lo que decimos, para que todos puedan verte, Señor, en nosotros. Gracias, Padre. Bendice a las personas que están viendo esto, Señor. Dales convicción de pecado en su corazón. Dales consuelo, dales amor, para que ellos sientan que no están solos, sino que es una carrera la que han emprendido y tú a su lado porque eres el ayudador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús declaramos libertad. Echamos fuera los demonios que estén atormentando a las personas en su mente, Señor, y botamos todas esas fortalezas espantosas que vienen a provocar doble ánimo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.